En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se esperan que sepamos. Este episodio llega a todos ustedes gracias a nuestros amigos de Mailboxes, tu solución completa de envíos, logística, impresos y compras por internet. Les recuerdo, como cada semana, que todos los lunes compartimos vacantes que depuramos y que trabajamos bastante para que llegue a ustedes esa herramienta a disposición de encontrar esa oportunidad de trabajo que quizás puedes estar buscando. Y si no eres tú, quizás algún compañero, algún amigo, familiar que lo necesite. Adicionalmente, en nuestro canal de distribución compartimos esas mismas vacantes, es decir, más vacantes depuradas, de forma diaria. Así que no te pierdas de esto porque la verdad es que nos quejamos mucho de que no hay trabajo y la verdad es que con esto estamos poniendo a disposición en igualdad de conocimiento quizás estas oportunidades que pueden cambiar tu destino laboral. Suena bastante profundo, pero la verdad es que es así. Y en este nuevo episodio es un tema que tengo un tiempo queriendo conversar, quizás por aquí con un poquito más de libertad que nos regala el formato del podcast, y es poder conversar y emitir quizás las opiniones que nosotros podemos tener en nuestra mente, pero conversamos interiormente de forma privada. En este episodio, a mí me gustaría que conversáramos de la mano de una persona que ha tenido una experiencia bastante amplia en el mundo laboral sobre su experiencia y las experiencias de todos ustedes a través de todos los comentarios que hemos recibido de ustedes en las plataformas digitales del trabajo en el sector público. Y para eso tengo aquí a mi lado a mi querida amiga de los medios, Kirsis Kingsley. Bienvenida. Gracias. Para mí un placer estar con ustedes, sobre todo en un espacio tan laboral. Sí. Nos ha tocado compartir en otros espacios, pero qué chulo que puedes estar aquí y en esta ocasión compartiéndole un poquito más de tus conocimientos que a través del tiempo y de experiencia pues se van adquiriendo. Tú lo pones así, parece que yo tengo como 50 años ya, pero en realidad tengo la oportunidad de contar con una experiencia bastante importante a nivel laboral porque comencé a muy temprana edad. Uh-huh. Comencé desde que salí del colegio. Yo le dije a mi papá y a mi mamá, yo quiero estudiar y trabajar. Y como toda niña rebelde, por decirlo así, me impuse porque ellos no estaban de acuerdo, porque ellos entendían que yo por el trabajo iba a dejar los estudios. Claro. Me impuse de forma positiva y les demostré que todo se puede con voluntad. Sí, y así lo logré. Difícil, pero cierto. Sí, totalmente. Pero al final ellos también entendieron mi ímpetu y me dieron su apoyo. Yo comencé mi vida laboral en una empresa a nivel privado. Uh-huh. Una empresa que fue mi zapata muy importante para mi desarrollo. Y luego me fui al sector público. Duré 5 años en esa empresa. Y en el 2014 entré al despacho de la primera dama, que fue mi experiencia durante 6 años en el sector público. Ahí estuve desempeñando varios roles a nivel de comunicación. Al final terminé como encargada de relaciones públicas. Una experiencia bastante enriquecedora, muy retadora. Se trabajaba bastante, muchas horas de trabajo, inalcanzables. Se hacía una labor muy de labrador, porque aunque la gente en algún momento determinado vio al despacho de la primera dama como una institución bonita, no porque realmente hiciera ejecuciones, ahora mismo hay una necesidad real de una institución como esa, que dio tanta ayuda, que dio tanto apoyo y soporte a otras instituciones. Aunque se habló de duplicidad de funciones y todo lo demás, se veía el trabajo que se hacía. Y fue algo que me quedó mucho con ello. Y me siento muy orgullosa de haber pertenecido al último despacho de la primera dama hasta el momento, porque ahora mismo lo que hay es una oficina de la primera dama actual. Me siento orgullosa de haber pasado por ahí. Y en torno a esa experiencia laboral, he tenido otras, pero específicamente en el trabajo en el sector público, puedo decirte que
haciendo un balance o una comparación entre lo que es el sector público y el privado, el sector público tiene sus retos, sus oportunidades de mejora, tiene una capacidad para tú, dependiendo de lo que quieras lograr, hacerlo, dependiendo del espacio donde estés y lo que te permitan también hacerlo. Pero eso pasa también en el sector privado. Claro. Entonces, hemos, vamos a decir, canibalizado el sector público porque lo hemos politizado más de lo que deberíamos. Y eso ocurre porque desde el sector público no se han creado las herramientas oportunas para tener una mejor imagen a nivel institucional. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la falta de centralización que existe. Que aunque pueden ser palabras mayores, es necesario en algunas áreas, en otras no. Y eso hace que cada una tenga como su propio librito. Nosotros preguntamos en las redes a las personas algo que piense acerca del trabajo en el sector público. Y para mí fue muy sorprendente leer las opiniones de las personas, porque si nos vamos a las experiencias generales, lo que por lo regular uno escucha es que si tú trabajas en el sector público o tú casi no trabajas, hay mucho desorden, si no hay cuña tú no avanzas. Pero la verdad es que las respuestas de las personas fueron muy diversas. Y a mí me gustaría compartir algunas. Por ejemplo, alguien dice, dependiendo del área en que se trabaja, institución, habrá organización o planificación. Que como decía ahorita, es como un tema de que existe esa división, de que en algunas sí, algunas no, como que tengo un librito. Otra persona dice, creo que me daría mucha ansiedad cuando viniera un cambio de gobierno. Y otra persona dice, es la oportunidad de hacer el cambio positivo que queremos para nuestro país. Son muchas y a través de este episodio vamos a ir leyendo algunas más, pero como iniciando con estas que estas personas comunican, se tratan como tres cosas diferentes. Primero hablan de el tema de planificación y organización, que es como muy abierto y diverso. También se habla de la ansiedad, de lo que te produce el tú trabajar para una institución que puede cambiar cuando hay un cambio de gobierno, y también está la parte del servicio público, porque al final, a pesar de que esto todo es trabajo, es servicio público. Entonces hay un orgullo que se genera cuando tú sirves a un país, porque al final ese es el trabajo en el sector público, servir a un país. Totalmente de acuerdo. Y las tres posturas son realistas. Te lo digo con toda honestidad. Hay instituciones, pero al igual como hay empresas privadas, pasa lo mismo. Es un tema de organización, es un tema de planificación, es un tema de directriz, es un tema de que quizás nosotros lo vemos en un mayor aspecto porque obviamente una institución pública va dirigida a miles de personas. Exacto. Si lo viéramos desde la parte privada, quizás no lo viéramos tan grande porque es un público un poquito más pequeño y tiene menor responsabilidad y compromiso como lo tiene el sector público. Pero eso es real. Y yo te puedo decir que yo soy producto de esa ansiedad. Por ejemplo. Que no debe ser nada fácil. Mira, cuando hubo el cambio de gobierno, en el primer gobierno de Luis Abinader, yo estaba en el despacho de la primera dama. Por mi desempeño, lo que hicieron fue trasladarme a Reside, que es un centro de atención psicológica y psiquiátrica que está en la Nueva Barquita. Ahí yo estaba como encargada de comunicaciones. Pero al entrar un nuevo gobierno con nuevas personas que no sabían muy bien cómo era el manejo de los protocolos de nómina, de personal a nivel institucional, yo duré 3 meses sin cobrar. Entonces, en ese momento, yo siendo madre soltera, teniendo responsabilidades personales, de hogar, de familia, yo dije, no, espérate, yo tengo que zarpar, lamentablemente. Y me fui al sector privado nueva vez. Ahí me fui a una firma internacional de comunicación. Pero, ¿qué pasa? En ese proceso de que termine ese gobierno, me pasan el traslado, pasaron algunos 6 meses. Y en esos 6 meses, la ansiedad es real. Y eso pasa porque lamentablemente, y voy a hacer mucho énfasis en esto, los congresistas de este país deberían de tomar esta situación por las manos y entender que debería crearse una ley o algún adendum a nivel de administración pública donde los empleados, los colaboradores de las instituciones públicas no sean cambiados simplemente por un cambio de gobierno. Debe ser
igual como en todas las empresas e instituciones, por un tema de desempeño, por un tema de objetivo, por un tema de qué queremos lograr con la institución. Usted cumple con los requisitos de la posición, sí o no, entonces usted no puede estar aquí o usted sí puede estar aquí. Pero no por el amiguismo, no por el compañerismo. Algo que me llamó mucho la atención es que Wellington Arnault estuvo en el podcast de Gepiano y comentaba que al presidente Luis Abinader asignarlo como director de INAPA, él ubicó de una vez quiénes serían las personas de su equipo, pero él se volteó al partido. Pero en el partido él identificó personas que cumplían, según él, ¿verdad? Que cumplían con las características que él estaba buscando en las posiciones neurálgicas de su equipo. Eso yo se lo aplaudo. Si eso fue así, como él lo está diciendo, se lo aplaudo. ¿Por qué? Porque independientemente de que sí, debe haber una continuidad de estado a nivel de las personas neurálgicas en ciertas posiciones, tú también necesitas personas de tu confianza. Claro. Que te respalden tu proyecto de visión y tu proyecto a futuro, porque tú quieres dejar un legado. Y todo el que llega a una posición pública, entiendo yo, ¿verdad? Quiere trascender. Quiere dejar una huella. Quiere que se haga el trabajo. Que se haga el trabajo. Yo te voy a decir algo. Ahí tú dijiste dos cosas sumamente importantes. Lo primero es que cuando tú te referías al tema de la continuidad del personal por sus competencias, sus capacidades y sus habilidades que puedan aportar al puesto, independientemente sean del gobierno o no. Hay un tema, y es lo que tú bien dijiste a seguidas, es que lamentablemente la realidad es que cuando tú te envuelves en un partido, independientemente seas militante o no, hay como una responsabilidad o como una deuda que las personas regularmente sienten, y entonces la persona nueva llega con nuevas ideas, nuevos proyectos que quizás puedan ir en contra de lo antes establecido, y podemos hablar muchísimo sobre eso, y entonces juegan en contra. Y por eso es lo que tú bien decías, tiene todo el sentido del mundo. Tú necesitas personas de tu confianza que respalden el trabajo que tú realmente quieres hacer. Sí, pero siempre y cuando ese respaldo no sea porque tú me ayudaste en campaña, yo te debo ese favor. Exactamente. Ese respaldo debe ser atado a que, independientemente de tu apoyo en campaña, tú tienes las competencias y la capacidad para asumir una posición. Y en tal caso, vamos a poner, hipotéticamente, ¿verdad?, que no cumpla con esas condiciones, con los requisitos para una posición, instrúyelo. Capacítalo. Exactamente. Eso pasa en las instituciones privadas también. Claro. Cuando tú tienes, por ejemplo... Claro, porque el amiguismo no es nada más en el sector público. Por señores, se ve en todos los lados. Eso es una realidad, pero hay que poner los pies sobre la tierra. Si tú tienes competencias blandas y competencias duras en un 80% y lo que te falta es una capacidad que se puede resolver con una capacitación, yo estoy totalmente de acuerdo de que el que te ayudó en campaña, que es de tu confianza, que puede ejecutar de la forma en que tú entiendes que tú quieres cumplir el objetivo, esté ahí. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es cuando ese que te ayuda en campaña no tiene las competencias, no te va a ayudar, y simplemente porque es de tu confianza, tú tienes que... Te debo el favor. Te debo el favor. Que pasa siempre, o sea, eso no es algo de ahora. Y tú sabes que eso es complejo porque quizá mucha gente escuchará esto y dirá, bueno, pero están los empleados de carrera. O sea, ya existe algo que regule eso. Pero yo entiendo que... Pero eso, primero, perdón que te interrumpa, primero, eso no existe en todas las instituciones. Exacto. Comenzando por ahí. Que eso es un fallo real, existencial. Dite en el clavo, porque ahí es que empieza el asunto, la falta de centralización de los procesos. No existe cuando tienes instituciones, por ejemplo, en el despacho de la primera dama, no existían empleados de carrera. ¿Qué pasó con esos colaboradores? Exacto. Tú mandaste para tu casa a cientos de personas que, bien que mal que bien, lo único que tú tenías que hacer era pasarle una prueba, ver las capacidades, ver las competencias y ubicarlas en otras instituciones, como pasó con otras instituciones que también fueron suprimidas. Que ese es algo que aquí no se ha hablado, de la cantidad de familias que fueron, vamos a decir, abandonadas, por decirlo así, porque suprimieron instituciones que tenían duplicidad de funciones, según lo que dijeron, ¿verdad?
Pero ¿qué pasó con esas familias? ¿Qué pasó con esos colaboradores que muchos pudieron haber tenido competencias importantes que pudieron ser aprovechadas en otras instituciones? Eso es bien difícil porque yo te voy a decir algo. Generar una transformación conlleva sacrificios. Sacrificios que pueden ser como eso, que duelen. Porque conozco personas que fueron desvinculadas en todo ese proceso porque no fueron una ni dos, ni fue una sola institución, fueron muchas. Fueron muchas. Y todavía eso se ve. Pasa ahora en este gobierno, pasó hace 6 años, pasó es una deuda, hace 14 años. Sí, o sea, es una deuda. Exacto, es algo que sucede. Es algo que sucede. Pero es porque no hay una regulación a lo que iba. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de cosas? Ok, pasó. Pero, y esto es un error que yo he visto cometerse cada vez que pasa un ciclo. Esto sucedió ahora. Pero mañana llega una persona y dice, tú sabes que ahora yo necesito una institución que haga tal cosa. Y hacemos quizás la misma institución que se suprimió. Sí, y contratamos personal, tenemos a la persona trabajando, unos proyectos bellísimos, porque todo lo nuevo es súper innovador y súper bueno, perfecto. Estamos abultando la nómina y de pronto tenemos duplicidad de funciones, vamos a bajar un poco el presupuesto. Siempre estamos buscando bajar el presupuesto, señores. Esto no es algo de ahora. Sí, siempre estamos buscando bajar el presupuesto porque siempre hay necesidades nuevas que conllevan más dinero. Claro. Entonces, otra vez esta persona que yo contraté, que al principio ya yo no tenía, se vuelve en una necesidad que tengo que sacar. Es un ciclo. Sí, pero ahí vamos con un tema de administración pública. Tú tienes que sentarte, ¿verdad? Y analizar institución por institución, posición por posición y decir, ¿qué es lo que realmente yo quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo de aquí al 2028? Y mi objetivo del 2028 va acorde con las personas que están dentro de esta institución. Esta institución está logrando con los objetivos, no simplemente decir, no, ahí hay duplicidad, vamos a cortar presupuesto y esa institución se va. Eso no debería ser para mí. Eso es un trujillismo. Eso es una dictadura. Eso es, no, yo entiendo que eso... No, o sea, no. Lo que pasa es que... Se supone que tú tienes que hacer un plan estratégico. Y ese plan estratégico debe tener una serie de adendum donde tú tomas en consideración las personas que tú necesitas para cumplir ese objetivo. Las posiciones que van a asumir esas personas. Las instituciones que van a ser representadas por esas personas. Tú no puedes tomarlo a la ligera. Entiendo que el presidente no lo hizo a la ligera. No, exacto. Posiblemente no. Pero independientemente de eso, entonces, ¿dónde están? O sea, ¿cómo tú tapas los baches de esas personas que tú dejaste desempleadas? Mira, lo que pasa es que lo que tú dices, que tiene todo el sentido y la lógica del mundo, y es lo que yo aspiro a ver, se llama Plan País. Totalmente. Lo dijiste todo. Que ya esto se puede acabar, ¿no? Hay mucho. No, pero al final eso es un plan país. ¿Y qué es plan país? Para que quizás no capte como la idea completa. Plan país significa que tú tienes una visión para la cual tú vas a trabajar independientemente del gobierno cambie o no. Es que aquí no hay continuidad de Estado, mis queridos legisladores, congresistas, políticos de todos los partidos sin ningún tipo de color ni distinción. Aquí la continuidad de Estado no existe, lamentablemente. Y lo conversamos aquí en una mesa redonda, pero entonces cuando tienen alguna posición de poder, ¿qué pasa? No, yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo llegué y yo quiero que rompan esa calle, que está ahí, porque esa calle interrumpe mi salida. Pero no tiene los planos, exacto, ¿verdad? De la urbanización por la cual tiene la lógica de que esa calle esté ahí. O sea, las cosas no pueden ser a lo que yo entienda que debe ser. Las cosas deben ser a lo que el país necesita y la proyección que tengamos a futuro. Los ODS, ¿hacia dónde están? ODS 2030. ¿A dónde van los objetivos de nosotros como país? Y que nosotros, que fue uno de los comentarios que pusieron en el Instagram, que nosotros podemos aportar desde el servicio público. En mi caso, les hago esta anécdota rápida. Yo siempre quise dejar una huella. Siempre he querido dejarla de alguna forma u otra. Y cuando estoy en el despacho de la primera dama, el despacho de la primera dama crea el CAID, que es el Centro de Atención Integral para Niños con Discapacidad. En ese momento yo estaba trabajando y en la universidad
Y mi tesis de grado fue un plan de comunicación sistémico para el CAIT. ¿Por qué? Porque yo decía que yo quería una tesis que no se engavetara en una biblioteca, sino que tuviera una funcionalidad, que se ejecutara. Y ese es el plan de comunicación que hoy se está utilizando desde el 2019. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando tú estás en una posición pública, tus deseos personales, tú puedes hacerlos realidad, siempre y cuando vayan en favor de la mayoría. Exacto. Si tus deseos personales van en tu favor, entonces es un egoísmo que no va a llevarte a ningún lado y que no vas a dejar una huella y que simplemente tú estás cobrando un cheque. Todos los 25, como pusieron ahí también en los comentarios. El día más feliz, los 25. Ajá. Señora, pero esa no es la realidad de todos los colaboradores públicos. Pero tú sabes que eso pasa es porque no tenemos el concepto claro. Yo recuerdo, ahora hablando contigo, me remonté hace algunos años atrás, que antes yo escribía mucho en redes sociales, pero yo después como que dejé esa costumbre, pero yo tendía a escribir mucho. Y algo que compartí hace cerca de 6 o 7 años era que el empleado público debe de recordar que es servidor público para un país, no es empleado para un gobierno político. Y yo creo que eso es uno de los errores más grandes que los empleados públicos cometen. Y aprovecho para hacer como el aclarándum. Yo siempre he sido empleada privada, pero en mi casa sí tuve personas, en mi caso mi mamá, que fue servidora pública durante mucho tiempo. O sea que vi de cerca muchos manejos, muchos cambios, ansiedad de su parte, como tú bien mencionabas, bien difícil. Pero eso es algo que en mi casa siempre estuvo claro. El servicio no es a un ministerio necesariamente, o a un ministro, o a la persona, como vamos a ver en otros comentarios que dicen que te llevó a esa posición, porque pasa también. Pero ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque aquí la gente no acaba de entender que el presidente lo elige usted. El presidente es un empleado suyo. Entonces, como el presidente, que es la cabeza a nivel de institucionalidad gubernamental, todos los que se desprenden de él son sus empleados también. Entonces, usted tiene que entender que al momento de usted elegir a la persona que va a llevar los destinos de su país, es su empleado, usted entiende cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, y siendo un servidor público, usted va a servir de verdad. Usted no se va a servir del Estado. Entonces, cuando podamos tener una sociedad, que haya una cultura ciudadana, donde la gente entienda que no es solamente yo voy al Estado porque quiero lucrarme, porque me voy a robar un par de pesos con el tema de la corrupción que ahora está muy de moda. Eso siempre ha existido, señores, ¿eh? Ahora lo que pasa es que la gente se está empoderando y está preguntando qué es lo que está pasando y hacia dónde va el dinero. Pero eso años lleva. En todos los aspectos y en todos los lugares. En el sector privado pasa lo mismo, porque aquí no tenemos que mencionar, pero ¿cuántos empresarios no hay que hacen su, ¿verdad? Su meneo con el tema de los impuestos, con el yo voy a crear una fundación y por ahí entonces yo manejo. O sea, aquí hay de todo y para todos. Aquí los grandes empresarios y los políticos dicen que este es el mejor país del mundo. ¿Por qué? Claro. Porque puedan hacer lo que entiendan, cuando entiendan, lo que entiendan y no pasa nada. No hay una causa-consecuencia. ¿Pero por qué? Porque la ciudadanía en general, primero, no está educada. Segundo, entiende que tú me das un chin de lo que tú robas y no pasa nada, porque ya tú estás compartiendo, ¿verdad? Claro. Y tercero, tampoco hay una conciencia real de qué es lo que va a pasar a futuro. Yo estoy viviendo en el presente. Y como dijo Pamela Suet, es cierto, el pasado te crea ansiedad. Depresión. El futuro te crea ansiedad, pero el presente es ahora. Entonces, cuando tú estás viviendo el presente ahora y tú no estás pensando que tú eres un servidor público a un futuro donde tus hijos, tu nieto y todas las personas que están a tu alrededor van a ser impactados con la responsabilidad y el compromiso que tú lleves, la posición donde estás, entonces lo entendiste todo. Así mismo es. Tú sabes que múltiples de las cosas que la gente mencionaba aquí habla sobre eso.
Esto es muy variado. O sea, aquí hay cosas de las que yo misma me sorprendí que la gente compartiera de esa forma. Pero te voy a leer 3 más. Alguien dice, son desordenados y muchas veces no tienes oportunidad de crecimiento. Y entonces aquí es que viene lo gracioso. Que viene otra persona y dice, ahí se me fue. Ok, trabajé 17 años en el sector público. Aprendí muchísimo y aproveché cada capacitación. O sea, se repite en todo este listado de comentarios que la gente envió, que fueron bastantes, la palabra capacitación múltiples veces. O sea, que no hay una falta de capacitación, podríamos decir. Pero, evidentemente, vienen los otros comentarios como el crecimiento profesional y la capacidad no existen. Todo funciona por cuñas políticas. Otra persona que dice, el horario por lo general es más relajado, muy deficiente. El Estado no tiene ninguna política de cultura organizacional. En el Estado hay de todo, al igual que en todos lados. Exacto. En todos lados, señores. El Estado es una institución, al igual como la empresa privada. ¿Hay cuñas? Sí, es cierto. En mi caso, por ejemplo, yo fui de esas personas que yo vi que había una vacante, yo apliqué esa vacante y se me dio. Como muchísimas gente. Muchísima gente que de ahora mismo puede hacerlo. Puede entrar al map.gov.do y ahí van a ver el listado todas las vacantes y aplicar si usted verdaderamente tiene los requisitos. Totalmente. Hay personas que no, que se voltean al partido y buscan a la persona del partido. Pero yo aspiro, como dije ahorita, que cuando lo busquen tengan las condiciones y la capacidad para asumir las posiciones. Ahora, que tú puedas tener algún apoyo adicional, eso también pasa. O sea, tú, por ejemplo, vas a una empresa bancaria, por decir así, y en esa empresa bancaria hay una prima tuya, y tú le dices, mira, prima, yo fui hoy a una entrevista, si tú puedes hablar con fulana. No debería, si somos familia no podemos trabajar ya, pero... Bueno, pero te pones un ejemplo, un conocido, un amigo, mira, yo me entrevisté con fulano, ¿tú crees que tú puedes hablar por mí? Es una referencia. Claro. Es una referencia, porque tú en tu currículum lo pones en tu referencia laboral. Tú tienes que tener 3 referencias por lo menos. Claro. Eso es networking, señores. Eso es networking. Entonces, sí, es cierto. Ahora, el tema no es la cuña. El tema es que la persona que esté en la posición tenga la capacidad para asumir con responsabilidad y compromiso esa posición. Ahí que está el detalle. Porque si nos vamos a que, no, porque fulano es amigo de Perencejito. Mi hermano, si usted se va a quedar sentado esperando que el currículum lo abran en un email y que toque la puerta y le diga, mira, aquí hay trabajo, ven, usted nunca va a trabajar. Tiene que estar claro. Las oportunidades están a la vuelta de la esquina. La decisión de que esa oportunidad te llegue o no está en ti. En tú poner de tu parte, hacer lo que consideres que debes de hacer para lograr el objetivo que quieras, sea en el sector público o sea en el sector privado. Yo te voy a poner otro ejemplo. Cuando yo estaba trabajando en el despacho, yo quería trabajar con Margarita Cedeño. A pesar que en el despacho de la primera dama con Cándida Montilla de Medina me fue muy bien. Señores, yo trabajaba 13, 14 horas ininterrumpidas. Hacíamos actividades, la comunicación del despacho fue muy agresiva, la verdad. Y aprendí muchísimo y me encantó. Pero en las actividades que tuve la oportunidad de compartir, conectar con Margarita Cedeño, yo sentía la necesidad de ser parte de su equipo. Pues pasa que en el momento que ella decide asumir una candidatura, una aspiración presidencial para la candidatura de la presidencia en representación del PLD, me llama una amiga y me dice, mira, Margarita está buscando personas para el tema de su campaña y entiendo que tú puedes ser parte del equipo. Y yo, mira, para mí fuera excepcional, independientemente de su color político. Margarita Cedeño, hay que estar claro, señores, es una persona sumamente trabajadora, una líder política que hizo de todo por este país, independientemente de lo que puedan decir. Claro. Y yo fui a esa reunión. Ese mismo día me dijeron, tú estás dentro del equipo. Y yo trabajé con Margarita Cedeño desde el marzo 2022 hasta octubre 2022, que fue el periodo donde ella estuvo en campaña por dentro de la consulta del PLD. Señores,
Y trabajar en campaña es algo que yo no te puedo explicar. Yo cogí mi muchachito y le dije a mi papá y a mi mamá, pues en ese momento yo estaba soltera, agárreme mi muchachito ahí, yo vengo ahora. Y yo sabía levantarme a las 5 de la mañana, irme a trabajar y llegar a las 10, 11 de la noche y encontrar a mi hijo durmiendo tal cual como yo lo dejé. Trabajar en campaña no es fácil. Así que cuando ustedes oigan que el amiguito que trabajó en campaña, que hay un favor, mejor pregúntese que si ese amiguito que trabajó en campaña, que hay un favor, tiene la competencia para estar ahí. Antes de juzgar si fue simplemente porque le dio un apoyo en una campaña. Y eso pasa en la campaña, pero es sorprendente lo que sucede en las instituciones a nivel general. O sea, el compromiso que tienen los proyectos a nivel público, eso es una locura, porque no hay otra palabra para eso. Porque independientemente de que no existe un plan país, como ahorita hablamos, hay planes gobierno. Claro. Hay planes estratégicos de 4 años que hay que cumplirlo. Claro. Y eso tenemos deadlines. Imagínate, estamos llevando instituciones que tienen que cumplir con todos los objetivos que hemos conversado. Pero a la par, se está dando todo este asunto de que estamos movilizando personas, de que estamos cambiando personal, de que estamos haciendo una pila de despidos masivos, porque ahora tiene que entrar gente nueva. Totalmente. Pero los proyectos no se pueden parar, Kirsis. No. No se pueden parar. Las obras hay que entregarlas. Los hospitales ¿se pueden parar? Imposible. Por ejemplo. Nada, es que la no policía se puede parar. No se puede parar. O sea, las instituciones de servicio se pueden parar. No se detiene nada. Hay un cambio de gobierno y todas las instituciones tienen que seguir su curso. Así mismo. Entonces, lo que tenemos que es tener conciencia real de que tú, como persona profesional, estás buscando. ¿Qué es lo que realmente tú quieres? ¿Tú entiendes que puede crearte ansiedad, durar un periodo de gobierno y luego no saber qué va a pasar contigo? Te entiendo, lo acepto, claro. Pero entonces tú no eres la persona para trabajar en un servicio público. Porque tú no sabes lo que puede pasar. Lamentablemente esa es nuestra realidad hoy. Me gustaría que cambiara, me gustaría que fuera diferente, que hubiera regulaciones para eso, pero esa no es nuestra realidad. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Profesional competente que quiere ayudar al país, muestra tus servicios y tú puedes dar asesorías, por ejemplo, que son sumamente importantes a nivel público. Porque innecesarias. Porque muchas veces uno está en el día a día del nivel público y viene una persona de fuera y te dice, no, mira, Kirsi, yo entiendo que esa nota de prensa debe estructurarse de tal manera porque lo que queremos comunicar debe estar enfocado desde otro ángulo. Claro. Por ponerte un ejemplo. Entonces, son cosas que tú como profesional debes de discernir cuáles son los riesgos que tú quieres asumir. Claro. A mí me pasó en otra ocasión que luego de terminar el proyecto con Margarita, me embarqué en otro proyecto donde fui parte de un equipo que trabajó con el presidente Luis Abinader a nivel de campañas digitales, comunicación digital específicamente, donde tuve una experiencia muy cercana con el presidente y he tenido varios contrastes porque he podido venir del sector privado, luego sector público, asesoría a nivel internacional, campaña política, luego el sector privado otra vez, pero público, perdón, pero desde fuera. Y esos contrastes que me han permitido tener diferentes perspectivas y experiencias, te puedo decir que cuando tú estás con líderes de relevancia, de importancia, y te contratan porque entienden que tú tienes la capacidad de ejecutar algo que ellos o no tienen el tiempo o no tienen el conocimiento, pero tienen un objetivo que cumplir, tú como profesional te desdoblas y tú le pones sobre la mesa opciones de ejecución. Ahora, el líder político en el sector público pasa que te dice, no, mira, eso no es lo que yo quiero. O yo entiendo que no debe ser de esta manera. O simplemente... No, o hay agendas que simplemente se desconocen. Precisamente todo por el eso. Tiempo. Precisamente por eso. Tú me dices, no, mira, Kirsi, hay que decir que el pollo está a 15 pesos la libra. Pero en realidad la gente cuando va al supermercado está a 25. No, pero es que hay que meterle a la gente que está a 15 pesos porque yo lo voy a lograr. Yo voy a hablar con la asociación de polleros del país.
Y ese pollo lo vamos a poner a 15 pesos la libra. Sí, pero la realidad no es esa. ¿Lo haces o no lo haces? Eso pasa, señores. Eso pasa. Igual y que... es natural, yo te voy a decir algo, porque para bien o para mal, los gobiernos se manejan con comunicación. O sea, no hay forma de que el trabajo sea visible que no sea a través de la comunicación. La gente, por la misma comunicación, tú escuchas las opiniones negativas, ¿verdad? Que este gobierno gasta mucho en promoción, para ponerte un ejemplo práctico de ahora, que la gente lo dice. Y yo siempre he cuestionado eso. No tengo partido, no apoyo ninguno, tengo opiniones positivas y negativas de todos, y pienso que soy muy íntegra con eso. Y algo que yo siempre he opinado acerca de ese tema es que es imposible para las personas que quizás no tienen el mismo conocimiento o cercanía que tú y yo a cómo se manejan los proyectos, qué trabajos están haciendo, que sepan que eso se está haciendo. Te voy a poner un ejemplo. Es imposible. Te voy a poner un ejemplo apostando específicamente eso que estás diciendo. Inespre es una institución pública que hace mercados móviles y públicos en diferentes puntos del país. Para Navidad se hacen una serie de actividades que Inespre ayuda a que las personas de escasos recursos puedan conseguir productos que generalmente son utilizados para la cena de Navidad a menor precio. Si las personas que tienen menos recursos no saben que eso está pasando, ¿cómo van a ir a consumir esos productos? Exactamente. Entonces, no es la cantidad de recursos que son destinados para la comunicación o la publicidad. Es la forma en cómo son ejecutados esos presupuestos. Exactamente. Ahí es que está el detalle. Tú puedes tener un presupuesto de 1,000 millones de pesos para comunicación y publicidad. Ahora, ¿está llegándole la información que tú quieres a la gente? ¿A tu público objetivo? ¿Tu público objetivo está consumiendo lo que tú le estás informando? Porque es muy fácil tú decir, lo voy a poner del otro lado, ya me voy a poner la chaqueta de la comunicación institucional. Es muy fácil tú decir, por ejemplo, estos impuestos están carísimos. Sí, pero si tú no le comunicas al pueblo por qué tú subiste los impuestos, el pueblo no lo va a entender. Ahora bien, si tú estás pagando un impuesto caro y tú no tienes los servicios que tú consideras necesarios para que corresponden al pago de esos impuestos, entonces eso es real. Sí, pero ahí hay una educación, Kirsis. O sea, hay una educación que nos falta, que la verdad es que ahí nos falta mucho. Nos falta mucho porque es que lamentablemente nosotros venimos desde un entendimiento de que el gobierno debe darme todo. A eso iba. ¿Entiendes? A eso iba. No podemos dejarle la responsabilidad a los gobiernos. ¿Por qué? Porque el gobierno hace lo que la gente le pide. Directa o indirectamente, lo que la gente le exige. Y sobre todo, de unos años hacia adelante. Hemos visto que, por ejemplo, el presidente Luis Abinader hace la semanal. Correcto. Que es la actividad de todos los lunes en el Palacio con la prensa. Donde él aborda temas de su agenda que él quiere que la gente sepa, que él quiere que la gente conozca cómo se están abordando. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que el presidente Luis Abinader entiende que la población necesita estar informada de todos los pasos que él considera que pueden comunicarse. Exactamente. Con su agenda. Bueno, es aclarando, porque a veces nosotros queremos pretender que nosotros somos capaces de escuchar todo lo que queremos saber. Y no es así. No es así. No es así. No es así. El presidente tiene una agenda. Y esa agenda es la que en la semanal se define. Entonces, es un medio de comunicación donde nosotros como ciudadanos nos enteramos de las cosas que se van, vamos a decir, resolviendo. O las respuestas que se están dando a los trabajos y a las necesidades que tiene la ciudadanía, que son un montón. O sea, nosotros vemos quizá un 1% de los problemas reales. Es como un iceberg. El iceberg, tú no vas a ver la puntica, pero los que trabajan en el Estado ven todo el trayecto, la estructura por dentro del iceberg. Entonces, cuando tú estás ahí en el fuego, en el día a día, eso no es fácil, Lorraine. Eso no es fácil. La gente no lo entiende. La gente no lo ve. Hay gente que no trabaja. Sí, ¿verdad? Pero en toda la institución y en toda la empresa hay gente que no trabaja. Pero el que trabaja en una institución pública, el que tiene compromiso, responsabilidad, entrega y dedicación, el que es empático, que es lo que falta mucho en las empresas, en la institución, en la empatía.
no ve el reloj a las 5 de la tarde que yo me tengo que ir. No, eso no existe, ¿no? Y al revés, la gente, ahí hay múltiples comentarios de gente que dice que, bueno, mi horario es mucho más relajado, porque quizá yo salgo del trabajo a las 3, a las 4 de la tarde, pero la realidad es que eso no se cumple. O sea, los departamentos, porque esto pasa mucho, en las empresas privadas quizás lo vemos más general, como que, yo trabajo en tal empresa. Yo no sé si te ha pasado que hay gente que te dice, mira, yo trabajo en tal empresa. Y dependiendo del departamento es tu reacción. Tú dices, sí, chulísimo, que esa empresa es buenísima. Pero quizá otro departamento tiene una demanda más fuerte. O simplemente se maneja diferente porque el líder del área es diferente. Una estructura diferente. Exacto. Y entonces tu respuesta es como que, mira, ahí es complicado el asunto. Sí, totalmente. ¿Qué pasa con la totalidad de las instituciones? Pero al final, cuando lo ponemos todo como sobre la mesa, ¿verdad? Entonces ahí vemos que quien no trabaja, el que sí trabaja, tiene un cargo doble. Claro. Porque hay una expectativa que hay que cumplir independientemente esa persona trabaje o no. Totalmente. Y si nos metemos en ese can de la botella, que eso lo hablamos todo el tiempo. Señores, aquí se habla de botella que ya se les perdió el respeto a la palabra botella. Sí. Que ya se le perdió, pero ya es como que pasamos a un nuevo nivel. Pero el trabajo se mantiene, hay que hacerlo. Y es mucho, Kirsis, es mucho. A mí me sorprende también, dentro de todos los comentarios de las personas, es que hay muchas personas que entienden que es un servicio y que sería un placer para ellos servir. Yo hice una encuesta antes de hacer la pregunta de que comentaran un poco sobre eso, donde yo les preguntaba si alguna vez habían trabajado en el sector público. También les preguntaba que si habían considerado trabajar en el sector público. Y esas respuestas fueron más negativas que positivas. Pero luego hice otra que decía que si alguna vez quisieran trabajar en el sector público. Y la verdad es que un 87% de la totalidad de las personas que participaron en la encuesta, estamos hablando de unas 500 y tantas de personas al momento que lo revisé, votaron que sí. Que quisieran trabajar. Que quisieran trabajar en el sector público. Y en ese caso, quiero pensar que no se trata únicamente por las cosas que conversamos ahorita, sino, y lo puedo sacar como un extracto de todas las cosas que la gente envió, hay una disposición de que la gente quiere aportar sus conocimientos. Eso existe. Aparte de que eso existe, hay una realidad de que en el sector público tú tienes mayores beneficios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú tienes salarios más competitivos. Exacto. Tú tienes... Bueno, depende. Depende de la institución, pero en su generalidad tú tienes salarios más competitivos. O sea, un conserje, por ponerte un caso, de una institución privada no gana lo mismo que un conserje de una institución pública. En su mayoría tienen un salario un poquito más elevado. Entonces, tú tienes beneficios que en muchas de las instituciones públicas no lo tienen las privadas. Tú tienes quizá más libertad de poder tener cierta expresividad de procesos. Yo te diría que si hay algo que yo cambiaría de las instituciones privadas, por ejemplo, son los protocolos que tienen, porque en las empresas privadas se ve mucho que tú tienes un protocolo para un personal de que quizás tiene todas las capacidades blandas y duras para ostentar una posición, pero no cumple con la socialité de la gerencia o la dirección. Pero tú no sabes si tú puedes ayudar a que esa persona sea parte de la socialité, porque no tiene los medios en ese momento, pero tú le ayudas y puede ser parte y cumple con los objetivos. Eso no pasa en el sector público, por ejemplo. No te ven de que si tú viste bien, de si tú tienes un carro. No. En el sector público es más llano esa parte. Ahora, que están las cuñas, sí, eso ya lo hablamos. Claro. Pero todo es un tema de balance, todo un tema de lo que realmente tú quieras. Y yo creo que lo más importante de todo es que no importa en qué sector de la vida laboral tú estés, sino lo que tú como profesional puedas aportar desde donde estés y lo que sea que hagas. Porque al final somos gente que parte de una sociedad donde debemos de tener una cultura ciudadana de unión, de empatía, de responsabilidad y compromiso, donde debemos de trabajar en el presente, pensando en el futuro, en las generaciones que vienen y sobre todo en que nosotros vivimos en un país donde es rico a nivel de recursos naturales, pero
no tenemos actualmente las personas indicadas a nivel de educación que se necesita para explotarlo. Entonces, todos desde nuestros espacios podemos aportar ese granito de arena que hace falta para construir esa sociedad que anhelamos. Claro. Porque eso lo discutimos tú y yo aquí. Pero ¿cuántas personas en otros escenarios no se han hecho la misma pregunta o no han discutido los mismos temas? Pero, ¿y la acción? ¿A dónde queda? ¿O dónde empieza? ¿O dónde empieza? Tú como persona tienes que hacerte esa reflexión de qué como profesional, como ente, parte de una sociedad, estás aportando. No es ir a sembrar un árbol el día de la siembra de que es un requisito el voluntariado de tu empresa. No se trata de eso, señor. ¿Cuántas veces tú has ido a regar ese árbol? ¿Cuántas veces tú te has preocupado de si tiene el abono suficiente para que crezca y ese árbol se fortalezca y dé sombra en algún momento? Tú vas ese día siempre y te fuiste. Y eso mismo hacemos extrapolándolo en la vida diaria. Llegamos a los lugares laborales, llegamos a nuestros espacios laborales y simplemente llegamos con lo que tenemos, pero se nos olvida que con eso que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿A quiénes podemos impactar? ¿Cómo podemos mejorar? Y sobre todo, ¿qué podemos dejar? Yo creo que lo que hace que nosotros nos quedemos cortos en eso que tú bien dices es que nos llenamos de excusas. Y puede sonar fuerte quizás porque hay excusas que son muy válidas, tienen todo el sentido y toda la lógica. Tú llegaste a un espacio con toda la disposición de entregar tu conocimiento, de desarrollarte como profesional y desarrollar el lugar donde tú estás. Y te encontraste con un jefe complicado que quizá te la está poniendo bien difícil. O Eso te pasa. encontraste con un ambiente difícil que tiene chisme, que tiene pesadez, que obstruye mucho de las cosas que se pudieran construir. Esas son realidades, o sea, esas no son inventos de la gente. No, eso es verdad. El acoso laboral es una realidad, por ejemplo. Totalmente. Y el acoso laboral se ve más en el sector público porque hay menos regulaciones, por decirlo así, y hay más amiguismo, como ya hemos hablado, Exacto. y hay más confraternidad, y hay más... Y se trabaja mucho de noche. Y se trabaja mucho de noche a todas horas, y hay situaciones Complicado. complicadas. Es complicado, pero ahí es que viene la madurez que nosotros podemos tener como profesionales. De que al final, independientemente tú trabajes en el sector privado o en el sector público, si tu trabajo o lo que tú quieres lograr es aportar tus conocimientos, tú vas a encontrar la forma. Mira, a mí me pasó en una ocasión que yo tenía una supervisora que ella llegaba y me tiraba los papeles. Resuelve. Eso yo lo quiero para ayer. ¿Y tú no has terminado? Habiéndome dicho Lo que te entrego la la actividad. Ajá. la actividad 5 minutos antes. En ese momento, yo no tenía quizás la suficiente madurez para enfrentarla. Y tampoco yo soy una persona confrontativa. Entonces, fue un cúmulo de situaciones que me llevó a que lo conversé con ella, con esa persona, y volvía y repetía la misma acción. Hasta que un día yo dije, mira, ¿tú sabes qué? Mi imagen personal se está viendo afectada porque mis compañeros están viendo que la supervisora del área me está tratando así y ellos se van a sentir con el mismo poder de hacer lo mismo. Y yo no lo voy a permitir. Pues en ese momento yo me dirigí a la persona que era la encargada senior del equipo y le expresé lo que me estaba pasando. Al igual que yo, casualmente, fui como la que abrió la puerta para que otras personas se motivaran y tuvieran la misma queja de la misma persona y al final cambiaron a esa persona que estaba en un nivel de supervisión de liderazgo, que ahí son muy, muy finas, esa línea muy fina y muy delicada cuando una persona de liderazgo que está infringiendo en un proceso de acoso. Pero, ¿qué pasó? Mi actitud permitió y mi ímpetu permitió que otras personas también corroboraran lo que yo estaba viviendo y tomaran una decisión. Entonces, todo está en ti también. En tú tener la seguridad suficiente de saber lo que está pasando, de lo que tú no quieres permitir, de lo que tú estás consciente que está pasando, pero no está bien, no está dentro de la ley, no corresponde. Y tú levantar la mano y decir, no, espérate, hasta aquí.
¿Qué pasa por el otro lado? Ese lado negativo. Por el otro lado tenemos el salario emocional. ¿A dónde queda el salario emocional? Esa palmadita de, wow, qué bien lo estás haciendo. En ese momento de dificultad a nivel de salud, cuando tu jefe te dice, no te preocupes, tómate un día más. Se te acabó la licencia. Mire, pero yo no estoy bien todavía. No te preocupes, nos vemos. Tú entra el martes, está bien, nos vemos el miércoles. Ve al médico hoy y lo que él te diga, entonces tú me avisas. Ese momento de debilidad, que somos seres humanos, que no solamente tenemos un hogar laboral, tenemos un hogar en casa, donde tú, se supone que, ¿verdad? Pero somos seres humanos y en ocasiones no pasa. Tú los problemas de la casa los dejas en la casa, ¿verdad? Y no lo llevas al trabajo, pero eso es imposible en muchas ocasiones. Y en ese momento donde tu jefe te ve o tu supervisor, no me gusta la palabra jefe, supervisor mejor, aunque Musa ya hizo que jefe fuera algo chulo de decir. Pero cuando tu supervisor te ve cabizbajo, que no es algo normal en ti, o tú sufriendo de una situación de salud mental y tu jefe, en vez de presionarte, busca alternativas para ayudarte. Pero eso es difícil, Kirsis, porque ahí tú estás diciendo que hay una persona con las capacidades de liderazgo para identificar toda esa cosa que tú estás diciendo, que lamentablemente, y eso no lo puedo dejar escapar, uno de los problemas más graves del amiguismo, del te puse aquí porque te debo un favor, por esa cuña que tanto nos gusta mencionarla y todo ese asunto, es que tú quizás puedas tener la capacidad técnica para estar en esa posición, pero no eres la persona que va a liderar un equipo de la forma correcta. Total. Y al final se antepone ese amiguismo porque entonces se liga con ese temor y ansiedad que hablábamos ahorita de que hay un cambio de gobierno y me van. O esta persona la trajo fulano que tiene más rango de la persona que me trajo a mí. O fulano la trajo fulano que tiene más poder y yo simplemente entré con un currículum. Y como yo no tengo doliente, que eso lo he escuchado bastante, pues simplemente es muy fácil que a mí me desvinculen. Y o pasa dejan, también. O te dejan en la posición, pero entonces tus funciones se ven minorizadas. Exactamente. O tus resultados... Que sigue siendo acoso eso. Totalmente. O tus resultados no son tomados en cuenta. Porque el que llegó a raíz del amiguismo, entonces suma más puntos, por decirlo así, lamentablemente. Sí. Es fuerte eso. Es muy fuerte, pero yo considero que dentro de todo no estamos tan mal. Cada vez estamos avanzando un poquito más. Sí. Las personas estamos siendo un poquito más conscientes. Los empleadores a nivel del sector público y privado, yo creo que también han identificado que las habilidades blandas a veces sobrepasan las habilidades duras. 100%. Y que cuando tú tienes un personal con habilidades blandas suficientemente interesantes para la posición, las habilidades duras es más fácil tú trabajarlas. Claro. Porque una capacitación te lo resuelve. Pero una capacitación no te va a resolver una disposición o un sentido de responsabilidad o un sentido de compromiso. Una proactividad. O una proactividad. Mira, a mí alguien me preguntó una vez, yo recuerdo que decía, ¿dónde yo puedo coger un curso de qué era que preguntaba? Pero era una habilidad blanda, yo recuerdo. Y yo, bueno, mira, yo me recuerdo que yo me senté para redactarle bien ese mensaje para que no se malinterpretara. Porque la verdad es que a veces nosotros queremos mucho curso, mucho que nos den, mucho a dónde voy. Y la mayoría de las cosas nosotros las podemos trabajar ahora mismo, con cosas pequeñas. Que yo tengo que trabajar el trabajo en equipo, a usted no le van a dar un curso de trabajo en equipo. Usted donde está, aprende a delegar las cosas que tú necesitas, pídele ayuda a alguien para que te ayude con lo que tú tienes, aunque tú sepas. Sí, pero ahí entra mucho también una responsabilidad personal que tú tienes que tener contigo mismo, de tú mirarte en el espejo y decir, ok, Kirsi, yo soy esto. Esto es lo que yo tengo que mejorar, esto es lo que yo tengo que cambiar. No lo puedo hacer sola, voy a un psicólogo. Busco ayuda. Claro. ¿Por qué no buscar ayuda, señores? Pero hay que conocerse para buscar ayuda, porque es que no hacemos ese trabajo tampoco. Pero a veces tú tienes alertas, tú tienes alarmas, tú tienes personas a tu lado que te dicen, Lorraine, tú tienes que mejorar. Claro. Kirsi, mira, no estamos entendiendo, mira a ver qué es lo que vamos a hacer. Exactamente. Te pasa en tu situación, en tu vida personal, te pasa en tu vida laboral. Claro, pero es que eso penetra.
Ahorita Totalmente. decíamos que si no me llevo las cosas de la casa para el trabajo, señores, somos uno. Aquí estamos cansados de decirlo eso. Es que tú no Lo puedes... que no se practica en la casa no se basa en el trabajo tampoco. Y viceversa. Exactamente. Tú no puedes ser una persona en la calle y otra persona en la casa. Ujú. Esa persona que tiene esa doble vida, llega un momento que Se drena. se drena, Ujú. que explota y que no puede, y no lo logra. Esa persona que tiene trastorno Es sostenible. por ejemplo, de personalidades múltiples. Hermana, mire. Es por temporada eso. Pero bueno, pueden ir a ver eso. Pero pueden haber episodios donde tú dices, wow, ¿y cómo lo Claro. logramos? Es difícil, Es muy fuerte eso. es muy fuerte. A mí me gustaría que para cerrar, porque la verdad que este tema está bien interesante y es bien profundo, porque nosotros tocamos algunas cosas, pero todavía a mí se me quedan como muchísima idea de cosas que la gente atraviesa y que normalmente no se hablan. Son cosas que simplemente nos acostumbramos a que son así, o son opiniones que nos hicimos y simplemente esa es nuestra realidad y nadie nos la va a cambiar. Pero parte de lo que me gusta de tu experiencia es que tú has tenido esa diversidad, como tú le decías ahorita, ese contraste de múltiples puntos de vista. Y a mí me gustaría que quizás tú le dejes a las personas, desde tu experiencia y perspectiva, cuáles cosas tú entiendes que el sector privado tiene como positiva y negativa versus el sector público, para desde como esa vista 360, pues dejarnos quizá con una enseñanza diferente. Mira, yo te diría que más que positivo o negativo, eres tú como profesional que tienes que elegir lo que quieres hacer. Todo tiene su pro y su contra. En el sector privado, quizá esa ansiedad no sea tan determinada por 4 años, pero hay otro tipo de ansiedades, Exacto. que eso puede pasar. Termino un proyecto, por ejemplo, vamos a comenzar otro, eso genera ansiedad también. Va a llegar otro proyecto. Va a llegar otro proyecto, eso genera ansiedad. O sea, no depende tanto del sector, sino de cómo tú tomes las situaciones que se presentan en lo que tú elijas trabajar. Y los riesgos que tú sabes que vas a tomar. Que siempre hay. Que siempre hay. O sea, ¿cuál es tu prioridad como persona? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Tú tienes una familia, tú eres una persona soltera, tú eres madre soltera, tú tienes a tus padres a cargo, tú estás iniciando ese primer empleo a nivel de empresa pública o a nivel de empresa privada. O sea, ¿qué tú quieres? La empresa privada te va a dar garantías circunstanciales porque tiene la capacidad de que a los 3 meses te dice, mira, Exacto. si tú no cumples con esto, tú no vas a estar aquí. Eso es otra ansiedad también. Entonces, al final no tenemos nada seguro en la vida. Lo único que tenemos seguro es, como dicen, la muerte, que es inevitable. Entonces, tú como persona tienes que poder discernir, conocerte, mirarte en el espejo y saber cuáles son tus prioridades. Y en torno a eso, entonces tú vas a elegir el mejor camino. Tú puedes tener frente a tus ojos 2 buenas oportunidades laborales, una en el sector privado y una en el sector público, pero va a depender de, por ejemplo, si tú tienes una familia que demanda mucho de tu tiempo y esa posición en el sector público va a tener una demanda tuya importante, tú sabes que esa no es la posición que tú debes elegir. Sin embargo, si en el sector privado tú tienes un trabajo de 8 a 5 y cuando tú sales del trabajo te da el tiempo de llegar a la casa, hacer la cena, compartir con los niños, preparar la lonchera para el otro día, esa es tu posición. Entonces al final, sin importar el sector, eres tú como persona. Y asumir la consecuencia de tus decisiones. esa decisión. Claro porque que al sí. final a nosotros nos encanta buscar cosas para justificar las decisiones que nosotros tomamos. Y algo que no quisiera que se me escapara es el hecho de que tú bien conversaste y comentaste cómo te tocó moverte de posiciones quizá en el sector público, en el sector privado. Y aquí también hemos tenido personas que han vivido esto. Parte de las dudas que las personas tienen es que, y temor más que nada, es que entienden o creen que una vez trabajan en el sector público no se van a poder insertar en el sector privado. Y eso es algo muy común. Y la verdad es que desde que yo tengo uso de razón, yo he escuchado eso. Sin embargo, en la práctica, yo veo como eso no funciona así. Bueno, vamos a ver. Es una pregunta clave e importante. Porque yo soy producto de eso también. Te puedo decir que a mí particularmente, como dentro de mis
aptitudes y capacidades, tengo el don del servicio muy arraigado. Yo amo el sector público. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad o tengo la oportunidad de poder hacer de ese don que tengo a su máximo nivel. Porque no solamente estoy desempeñando una función como profesional, sino que también estoy aportando. Correcto. Ese es mi sentir. Ese es mi sentir. Ahora bien, cuando tú estás en ese me voy, me quedo o me van y tengo que irme, volver al sector privado es un cambio drástico. ¿Por qué? Porque tú te adecuaste a un estilo, a unos protocolos, a un manejo que el sector privado lo tienen totalmente diferente en su mayoría. Hay instituciones que no, hay empresas que no, a nivel privado que se manejan muy similar al sector público. Pero tú te vas, por ejemplo, de un ministerio a un banco. No, es otra cosa. Otra vida. Es otra vida. O sea, tu vida da un giro trascendental. Entonces, todo va a depender de cómo tú tomes ese cambio y de que obviamente la vida te lleve a tomar esa decisión o no. Porque obviamente todos trabajamos, aparte de quizás alguna forma altruista, por un beneficio económico, porque el que no trabaja no come, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero eso es parte de un proceso interno que uno debe de hacerse y de entender de que todo tiene transformaciones. A mí no me gusta hablar de cambios, porque los cambios, cuando tú cambias una cosa por otra, tú comienzas desde cero. Yo prefiero comenzar desde lo que tengo, lo que soy, a lo que puedo ser y lo que puedo llegar a ser. Entonces, todo va a comenzar desde esa transformación, que tú entiendas que puedes aportar, que puede ser útil y que también esa empresa pueda ser útil para ti y aportarte a ti. Porque hablamos mucho de lo que nosotros podemos aportar, pero la empresa a mí, el valor que va a generar esa empresa hacia mí, va a generar en mí una mayor valía. Cuando yo salga de ahí, mi valía dentro del mercado laboral va a aumentar. O lo que yo quiero lograr como profesional, lo puedo desarrollar donde yo estoy. Exactamente. Ese es el tipo de pregunta que tenemos que hacernos. O tú vas a emprender, por ejemplo. Que quizá puede ser el caso y no tiene nada de malo. Simplemente que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y actuar sobre esas cosas que nosotros debemos de conocer sobre nosotros. Totalmente. Porque empezamos a trabajar desde un punto de que nos digan cuál es el siguiente paso. Dime, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Tú ves que la gente entra a un trabajo y, empecé con este puesto. El siguiente puesto lo va a determinar la empresa. Y el siguiente también. Y tú no tienes ningún say-in. O sea, tú no sabes cuál es la cosa que tú quieres lograr. Mira, eso es lo que nos deja pensando, tú sabes. Yo siempre he dicho que el único que tiene la capacidad de decidir mis pasos es Dios. Después de lo que Él tiene destinado para mí, yo debo tener mi plan de vida. Claro. Ahora, si papá Dios me dice, mira, Kirsi, espérate, que no es por ahí. Yo debo de ser obediente y entender por dónde es que Él me está llevando. ¿Cuál es el camino que Él entiende que yo debo seguir? Ahora, usted como persona profesional debe tener un norte. Debe saber que si usted entró hoy a una institución bancaria o a una institución, una aseguradora o a cualquier institución a nivel empresarial, usted entró como cajera, pero usted va a durar 10 años siendo cajera. Para reflexionar. Está fuerte, Kirsi. Ahora bien, usted entró como cajera, pero usted tiene en proyección que esa empresa tiene unos empleados de carrera, vamos a decir, y dentro de 20 años tú vas a tener un PIN dorado por 20 años de servicio y que tú comenzaste siendo cajera y ahora tú eres director de un área. Ya eso es diferente. Claro. Eso es diferente, pero eso es tu proyección como profesional. Y al final, esa es la carrera que dijo la empresa. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Vamos a dejar eso para otro episodio. Kirsi, te agradezco por tu tiempo, por tus conocimientos y porque yo sé que todo lo que conversamos aquí, la gente lo va a escuchar y va a crear algo. Va a crear algo en ellos. Porque la verdad es que nosotros conversamos aquí, perfecto, lo pueden escuchar 2 o 3 personas hoy, 2 o 3 personas mañana. Pero ese efecto
de lo que la gente escucha, de las perspectivas diferentes, crea un cambio. Y yo creo que eso lo vamos a lograr aquí. A eso estamos llamados, a ser entes de transformación. Totalmente. Y gracias a ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.